De los misteriosos Moai de la isla de Pascua, representan a los antepasados divinizados de los isleños actuales. Forman parte de la tradición polinesia de honrar a los antepasados, a las detalladas tallas de Göbekli Tepe, en Turquía. Lo que descubrió fue alucinante. Tras descubrir el primer pilar en forma de T enterrado en el yacimiento, pronto encontró más de estas enormes estructuras. Existen estructuras antiguas que desafían nuestra comprensión del pasado. Estos enigmáticos monumentos, incluidas las complejas construcciones de Pumapunku. No sabemos cuántos años tiene Pumapunku. Hemos tenido algunas citas circunstanciales, pero no hemos podido datar las propias piedras de Pumapunku. Podrían ser miles, si no cientos de miles de años. No lo sabemos. Y las colosales piedras del trilito de Baalbek. Esto se llama el Triliton. Cada uno de estos 3 bloques pesa 900 toneladas. 900 toneladas. Y es extraordinaria la forma en que están construidos en una pared y elevados 30 pies sobre el suelo como este. Es un muro, cuya procedencia no se ha establecido. Desafiar nuestras creencias sobre las antiguas capacidades humanas. Pero ¿cómo se construyeron estas maravillas? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué existen? Hoy en día, exploramos estas maravillas y desentrañamos los misterios de estructuras prehistóricas que parecen imposibles de realizar por el hombre. Número 10. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes, arrojando luz sobre las primeras sociedades humanas mucho antes del establecimiento de la agricultura. Situada en el sureste de Turquía, este yacimiento presenta enormes estructuras de piedra que datan del 10º milenio a.C., convirtiéndolo en uno de los complejos de templos más antiguos conocidos del mundo. Construido a lo largo de un periodo que abarca aproximadamente 15 años, Göbekli Tepe consta de numerosas estructuras circulares y ovaladas. Estas estructuras están definidas por grandes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales se elevan a 18 pies de altura y pesan hasta 10 toneladas. Cada pilar está decorado con relieves de animales y símbolos abstractos, mostrando una sofisticación artística inesperada para una época tan antigua. El trazado de Göbekli Tepe sugiere que sirvió como lugar ceremonial o ritual, en lugar de un acuerdo. Esto se ve corroborado por la ausencia de basura doméstica, típico de un emplazamiento residencial, y el predominio de artefactos ceremoniales. Cada círculo contiene 2 pilares centrales más altos, rodeados de otros más pequeños, formando lo que podría considerarse una zona sagrada o comunal. Intrigantemente, los pueblos que construyeron Göbekli Tepe eran cazadores-recolectores preagrícolas, y no las comunidades agrícolas asentadas que tradicionalmente se asocian a este tipo de construcciones monumentales. Este hecho pone en tela de juicio la noción largamente sostenida de que el desarrollo de la agricultura era un requisito previo para la construcción de sociedades complejas. En su lugar, Göbekli Tepe sugiere que las actividades ceremoniales pueden haber desempeñado un papel importante en la organización y motivación de las primeras estructuras sociales complejas. Las proezas de ingeniería que supuso la creación de Göbekli Tepe son notables. Los pilares de piedra se labraron en canteras cercanas utilizando únicamente herramientas de sílex, ya que aún no se había desarrollado la metalurgia. A continuación, estas piedras se transportaban, probablemente mediante una combinación de rodar sobre troncos y arrastrarse en trineos, al sitio, donde se erigieron en fosos excavados previamente y se estabilizaron con escombros. Esto requirió una planificación sofisticada y un esfuerzo humano coordinado a una escala no documentada anteriormente para este periodo. Las tallas de los pilares representan diversos animales, incluidos los toros, zorros, leones y pájaros, que se interpreta que tienen un significado espiritual o totémico. Algunos estudiosos teorizan que estas tallas representan constelaciones o símbolos astrológicos, lo que sugiere que los primeros humanos podrían haber tenido una comprensión compleja de las estrellas, que influyeron en sus prácticas religiosas. Uno de los aspectos más desconcertantes de Göbekli Tepe es su enterramiento intencionado en torno al año 8000 a.C. Capas de tierra y piedra cubrían deliberadamente el lugar, conservando los pilares en un estado casi prístino hasta su redescubrimiento. La razón de este enterramiento sigue siendo objeto de debate, con teorías que van desde un cierre ceremonial del lugar hasta una medida de protección contra invasiones o catástrofes naturales. 9. Megalitos de Gornaya Shoria. Los científicos descubrieron una estructura prehistórica imposible de fabricar por el hombre. En los remotos bosques del sur de Siberia, dentro de la zona conocida como Gornaya Shoria, yace un conjunto de enormes bloques de piedra que han desconcertado a investigadores e historiadores por igual. Estas formaciones gigantescas, a menudo comparadas en magnitud con las famosas piedras de Baalbek, en el Líbano, consisten en varias rocas extraordinariamente grandes, y se calcula que algunas pesan entre 3.000 y 4.000 toneladas. Los megalitos de Gornaya Shoria están situados en una región caracterizada por climas rigurosos y terrenos escarpados, lo que dificulta el acceso y el estudio detallado. Las propias piedras presentan bordes rectos y ángulos precisos,
lo que sugiere un nivel de modelado intencionado que no suele encontrarse en las formaciones rocosas naturales. La precisión de estos cortes y la disposición de los bloques plantean importantes interrogantes sobre las tecnologías y capacidades de las civilizaciones antiguas. Estos megalitos llamaron la atención por primera vez a principios del siglo XX, siglo XXI, aunque los habitantes locales las conocían desde hacía siglos. El reciente interés se ha visto impulsado en parte por el tamaño y la configuración perfectamente alineada de las piedras, que parecen desafiar una simple explicación geológica. A diferencia de otros yacimientos megalíticos conocidos por su alineación astronómica o su significado religioso, la principal intriga aquí es la gran escala y el desafío mecánico que presentan. Geólogos y arqueólogos han propuesto varias teorías sobre el origen de estos megalitos. Una perspectiva sugiere que podría tratarse de formaciones naturales, creados por intensas fuerzas geológicas. La zona es conocida por su importante actividad tectónica, lo que teóricamente podría dar lugar a la formación de bloques tan grandes y a su desplazamiento a su posición mediante procesos naturales. Esta teoría concuerda con las observaciones de estructuras similares, aunque de menor tamaño, en otras regiones tectónicamente activas del mundo. Sin embargo, el contraargumento es la apariencia de precisión en la forma en que se cortan y alinean estas piedras. Algunos investigadores sostienen que sus superficies lisas y disposiciones angulares no se ajustan del todo a las formaciones rocosas naturales típicas, que suelen ser más irregulares y estar orientados al azar. Esto ha llevado a especular sobre la participación humana o incluso prehumana en la formación y colocación de estas piedras, sugiriendo una civilización perdida con avanzadas tecnologías de trabajo en piedra. Al misterio se añade la ausencia de herramientas o restos de actividad humana asociados al yacimiento. No hay artefactos arqueológicos significativos, como herramientas, han sido desenterrados en los alrededores, que podría apuntar definitivamente a la participación humana. Esta ausencia hace que la teoría de la mano humana sea difícil de demostrar, pero también difícil de descartar por completo, dado el aspecto organizado de los megalitos. El debate sobre los megalitos de Gornia Shoria es emblemático de otras discusiones más amplias en arqueología sobre las capacidades de las culturas antiguas. Desafía nuestra comprensión de los pueblos prehistóricos y el alcance de sus logros tecnológicos. Si se demuestra que es obra del hombre, estos megalitos podrían significar no solo una profunda proeza arquitectónica, sino también una revisión significativa de la historia de la humanidad tal y como se entiende actualmente. Número 8. Pumapunku. Pumapunku, una parte del antiguo yacimiento arqueológico de Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, en el oeste de Bolivia, es un increíble testimonio de las habilidades arquitectónicas de sus creadores. Este yacimiento es anterior a la civilización inca, que se remonta aproximadamente al siglo VI después de Cristo. Sin embargo, la complejidad y precisión de su trabajo en piedra sigue asombrando a los ingenieros e historiadores modernos. Las piedras de Pumapunku no son solo enormes. Algunos de ellos pesan más de 100 toneladas. Pero lo que es aún más asombroso que su tamaño es su precisión. Las piedras se cortan con tal exactitud que se entrelazan unas con otras sin necesidad de mortero. Estos bloques, muchas de las cuales tienen forma de H, tienen complejas juntas entrelazadas que se cortan con gran precisión. Los arqueólogos han descubierto que el material utilizado para construir Pumapunku era andesita, un tipo de roca volcánica. Es importante señalar que la andesita es una roca increíblemente dura. Sin embargo, los constructores de Pumapunku consiguieron tallarla con líneas rectas y esquinas afiladas que sugieren técnicas de ingeniería avanzadas. La cuestión de cómo los antiguos lograron esto con las herramientas disponibles en la época sigue en gran medida sin respuesta. El trazado de Pumapunku también es una maravilla de la planificación arquitectónica. El complejo está organizado en una formación muy regular, que sugieran un conocimiento avanzado de los principios geométricos. Esta sofisticación se aprecia en la uniformidad y el diseño modular de su construcción, que se asemeja más a un planteamiento de ingeniería moderna que al apilamiento tradicional de piedras visto en otras construcciones antiguas. Uno de los aspectos más intrigantes de Pumapunku es la precisión con la que están alineadas las piedras. Las estructuras se han colocado de forma que coincidan con fenómenos astronómicos. Por ejemplo, la Puerta del Sol, otra estructura en el sitio de Tiwanaku, es famosa por sus alineaciones astronómicas, lo que sugiere que Pumapunku también pudo haber servido para importantes fines de observación celeste. Los investigadores creen que estas alineaciones se utilizaban en los calendarios agrícolas, que regían los ciclos de siembra y cosecha esenciales para la supervivencia del pueblo Tiwanaku. La tecnología para transportar las enormes piedras hasta el yacimiento añade otra capa de complejidad al misterio de Pumapunku. Algunas de las piedras utilizadas en Pumapunku se extraían a más de 10 kilómetros de distancia. Transporte de estas piedras al lugar es una proeza de ingeniería que incluso los estándares actuales considerarían un reto. Además,
La cultura que construyó Pumapunku desapareció, dejando pocos registros. La falta de documentación escrita dificulta que los investigadores comprendan plenamente cómo y por qué se construyó este complejo. Las teorías van desde observatorio astronómico a centro ceremonial. Pero sin pruebas definitivas, gran parte del propósito de Pumapunku sigue siendo especulación. Además de sus logros arquitectónicos y de ingeniería, Pumapunku es un lugar lleno de significado cultural. Forma parte del yacimiento más grande de Tiwanaku, considerado sagrado por muchos pueblos andinos. 7. Dólmenes del Cáucaso Norte. Enclavado en las místicas montañas del Cáucaso Occidental, que abarca 12.000 kilómetros cuadrados de Rusia y Abjasia, se encuentran los enigmáticos dólmenes del Cáucaso Norte. Estas estructuras prehistóricas de piedra, que datan de finales del cuarto milenio a principios del segundo milenio antes de Cristo, representan una maravilla arquitectónica que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por igual. Construido con grandes bloques de piedra tallados con precisión. Estas piedras fueron meticulosamente parecidos a los grandes megalitos encontrados por toda Eurasia, desde la península ibérica hasta los confines de la India. Los dólmenes, en su mayoría rectangulares y a veces redondas, presentan un portal en el centro de la fachada. Estos portales, principalmente redondos pero ocasionalmente cuadrados, sugieren una comprensión avanzada del diseño arquitectónico y el tallado en piedra que desafía nuestra comprensión de la ingeniería prehistórica. Frente a estos portales, normalmente se extiende un tribunal, posiblemente utilizado para rituales, delimitado por altos muros de piedra que encierran el espacio sagrado. Se han identificado aproximadamente 3.000 de estos monumentos megalíticos, pero con cada año que pasa, se descubren más, y tristemente, algunos perdidos por el tiempo y el abandono. Las intrincadas tallas de estos dólmenes, zigzags verticales y horizontales, círculos concéntricos, y las representaciones simbólicas de pechos sobre las columnas del ojo de buey, añaden misterio y belleza a estas antiguas estructuras. Uno no puede evitar preguntarse cómo estas enormes piedras, algunos con un peso de hasta 200 toneladas, la precisión con la que estas enormes piedras encajan entre sí tan firmemente que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre ellas, habla de una tecnología avanzada que parece fuera del alcance de su época. Los dolmen están vinculados a la antigua comunidad de Klinjar y a la cultura Koban, conocidos por su metalurgia y sus túmulos funerarios. Intrigantemente, un estudio genético en 2020 reveló conexiones con poblaciones diversas y distantes, incluidos los haplogrupos asociados a los tibetanos modernos, lo que ilustra una posible migración generalizada o conexiones a larga distancia. Número 6. Baalbek Triliton. Enclavada en el fértil valle libanés de la Bekaa, la antigua ciudad de Baalbek contiene algunas de las construcciones de piedra más enormes y desconcertantes jamás realizadas por la mano del hombre. Entre ellas, el Trilitón de Baalbek destaca por su enorme enormidad y precisión, elementos que suscitan debate y asombro hasta el día de hoy. El trilito hace referencia a una hilera de 3 piedras, parte del podio del templo de Júpiter en Baalbek, cada una con un peso aproximado de 800 toneladas. Estas piedras se encuentran entre las más pesadas jamás utilizadas en la construcción, con cada bloque midiendo unos 64 pies de longitud, 14 pies de altura y 13 pies de profundidad. La grandiosidad de estas piedras, junto con su meticulosa colocación, presenta un importante enigma tanto para los historiadores como para los ingenieros. El origen del nombre de Baalbek se remonta a su importancia histórica, derivado de Baal, el dios fenicio del sol, lo que sugiere su papel como importante lugar religioso. Originalmente, Baalbek era conocida como Heliópolis durante el período helenístico, reflejando su condición de centro de culto y cultura. Las técnicas de construcción del Trilitón han eludido una explicación definitiva. Las piedras utilizadas en el trilito se extrajeron de un yacimiento cercano, aproximadamente 1 kilómetro al sur del complejo del templo. Cómo se transportaron estas piedras hasta su ubicación actual sigue siendo objeto de especulación y admiración. Las teorías tradicionales sugieren el uso de rodillos, trenios, y posiblemente grúas de madera, que habría requerido un esfuerzo coordinado de miles de trabajadores bajo una sofisticada dirección de ingeniería. Aumentando la complejidad, las piedras encajan con tal precisión que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre las juntas. Esta precisión, sin utilizar mortero, indica un nivel de sofisticación en ingeniería que desafía nuestra comprensión de las tecnologías antiguas.
Los métodos exactos utilizados para tallar estos inmensos bloques procedentes de canteras de piedra caliza y luego colocarlos meticulosamente siguen siendo en gran medida teóricos. Algunos sugieren el uso de máquinas simples como palancas y planos inclinados, mientras que otros proponen combinaciones más complejas de rampas y poleas mecánicas. La importancia estratégica y religiosa de Baalbek creció bajo el dominio romano, cuando la escala y la ambición de la construcción alcanzaron su cenit. Los romanos, célebres por sus proezas arquitectónicas, amplió considerablemente el sitio. Sin embargo, los cimientos colocados en la época del Trilitón superan incluso los estándares romanos en su escala monumental y el misterio de su construcción. Las excavaciones arqueológicas han aportado algunos datos, pero también planteó más preguntas sobre el calendario de construcción del yacimiento y la civilización capaz de tales hazañas. La datación por carbono del material orgánico hallado en el yacimiento sugiere que las actividades de construcción podrían remontarse incluso a épocas anteriores a la romana, apuntando a un prerromano, posiblemente una civilización prehelenística con capacidades avanzadas de construcción. El propósito de Baalbek, aumentada por el Trilitón, probablemente trascendía lo práctico, adentrándose en lo ceremonial y lo astronómico. Algunos investigadores proponen que la disposición del lugar se alinea con acontecimientos celestes clave, lo que sugiere un significado astronómico ligado a las prácticas religiosas y culturales de la época. Antes de continuar, aquí está la selección del suscriptor de hoy. Enclavado en un paisaje remoto y escarpado, los científicos descubrieron una estructura prehistórica imposible de fabricar por el hombre. Es inmenso, piedra monolítica perfectamente tallada, como testamento de los misterios del mundo antiguo. Esta losa de piedra colosal, empequeñeciendo a la persona que está encima, parece desafiar nuestra comprensión de los antiguos métodos de construcción. Midiendo cientos de toneladas, su gran tamaño y precisión plantean preguntas apremiantes. ¿Cómo se talló y transportó esta piedra mamut hasta su ubicación actual? ¿Qué propósito tenía para las personas que lo crearon? Abundan las leyendas, sugiriendo que civilizaciones avanzadas o incluso seres extraterrestres pueden haber estado implicados. La artesanía y la escala parecen muy superiores a las capacidades de la tecnología conocida por nuestros antiguos antepasados. Este enigmático monolito nos desafía a reconsiderar la historia y las capacidades de las culturas prehistóricas. ¿Podría ser que nos estemos perdiendo una parte crucial de nuestro pasado? ¿Cree que esta piedra es una prueba de tecnología antigua avanzada? ¿O podría haber una explicación más realista? Comparta sus ideas y teorías en los comentarios. Número 5. Teotihuacán. Teotihuacán, situado en el Valle de México, 40 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México, es un testimonio de la destreza arquitectónica y la planificación urbana de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Reconocida por sus monumentales pirámides, como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, Teotihuacán no fue construida por los mexicas ni por los aztecas, sino que las precede en muchos siglos. En su apogeo en la primera mitad del primer milenio, era la ciudad más grande de América, hogar de más de 125,000 personas, y estaba entre las 6 mayores ciudades del mundo en aquel momento. Cubre un área de 8 millas cuadradas. Teotihuacán era el corazón de la región, influyendo más allá de sus fronteras a través del comercio, especialmente en las herramientas de obsidiana, y culturalmente a través de sus innovaciones arquitectónicas y artísticas. La ciudad se fundó alrededor del año 100 a.C., con la construcción continua de sus principales monumentos hasta aproximadamente el año 250 de nuestra era. Sin embargo, hacia el año 550 de nuestra era, la ciudad sufrió importantes destrucciones y fue abandonada entre los siglos 7 y 8, posiblemente debido a fenómenos meteorológicos extremos de 535 a 536. El trazado de la ciudad estaba muy organizado, en torno a la Avenida de los Muertos, que une los principales centros ceremoniales y administrativos, incluidas las pirámides. La Pirámide del Sol, uno de los más grandes de Mesoamérica, mide más de 216 pies y se construyó utilizando 3 millones de toneladas de piedra sin la ayuda de herramientas metálicas, ruedas o animales de chiru. Las técnicas de construcción utilizadas por los teotihuacanos aún no se conocen del todo. Las pirámides se construyeron con arquitectura talud-tablero, que consiste en alternar paneles inclinados y verticales. Este estilo no solo proporcionaba un aspecto visualmente llamativo, sino que también contribuyó a la estabilidad de las estructuras. La estructura interna de las pirámides consistía en escombros sobre los que se refinaban ladrillos de adobe, y luego se añadía una capa de enlucido de cal, una técnica que ha permitido a estas pirámides resistir la actividad sísmica habitual en la región. A pesar de su tamaño y de las pruebas de planificación estratégica, no hay indicios claros de una monarquía centralizada.
En su lugar, la ciudad podría haber sido un estado teocrático o colectivo, como indica la falta de iconografía real típica de las culturas contemporáneas, que se sustituye por el simbolismo religioso comunitario. La influencia de la ciudad se extendió por toda Mesoamérica, evidenciada por artefactos teotihuacanos hallados en regiones tan distantes como las tierras bajas mayas y la costa del Golfo. Tras su declive, Teotihuacán dejó un legado duradero en la región, influyendo en las posteriores civilizaciones mesoamericanas, incluidos los aztecas, que veneraban la ciudad como cuna de los dioses. Hoy, Teotihuacán es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Atrae a millones de visitantes que acuden a maravillarse con sus grandes pirámides y los vestigios de su cultura, antaño floreciente. A pesar de los amplios estudios arqueológicos, muchos aspectos de Teotihuacán siguen siendo un misterio, incluidas las razones exactas de su declive y la etnia de sus habitantes, que podría incluir el náhuatl, Otomi, Totonac, o una mezcla de varias culturas. El nombre original de la ciudad también es objeto de debate. Algunos estudiosos sugieren que se conocía como Ciudad del Sol, en lugar de Ciudad de los Dioses. 4. Moai de la Isla de Pascua. Isla de Pascua, conocida por sus enigmáticas estatuas Moai, presenta uno de los misterios antiguos más cautivadores. Estas emblemáticas esculturas monolíticas son testigos mudos de una cultura polinesia antaño floreciente, situado a más de 3.000 kilómetros del núcleo de población más cercano. La isla alberga más de 900 Moai, cada una tallada en toba volcánica, que es ceniza volcánica comprimida, haciendo los pies aún más notables debido a la fragilidad del material. La altura media de un Moai es de unos 5 metros, y pesan aproximadamente 12 toneladas y media. Su escala y peso hacen que su construcción y transporte sean objeto de asombro y especulación. Los Moai se tallaron principalmente en Rano Raraku, un cráter volcánico que servía de cantera. Este yacimiento alberga aún 394 estatuas en distintos grados de acabado, dándole el aspecto de una fábrica de estatuas congelada en el tiempo. Distintivamente, los Moai presentan cabezas sobredimensionadas, que tienen entre 3 y 5 veces el tamaño de sus cuerpos truncados, un diseño coherente con la creencia polinesia en la santidad de la cabeza del jefe. Estas estatuas tienen grandes cejas, narices alargadas con un característico rizo en forma de garfio de pez en las fosas nasales, y un fino mohín por labios. Sus orejas son alargadas y oblongas, y sus ojos, una vez en su sitio, eran de coral blanco con pupilas de obsidiana o escoria roja, que significa la finalización de las estatuas para su uso ceremonial. La función principal de estas estatuas era erigirse sobre plataformas de piedra llamadas ahus, de espaldas al océano y hacia los pueblos. Esta orientación sugiere que vigilaban a las comunidades locales. Simboliza la autoridad y el poder, tanto religioso como político. La mayoría de los ahus son costeros, lo que apunta a su papel en la vigilancia y protección de la comunidad. Sin embargo, existe una excepción en Ashuakibi, donde 7 Moai miran al mar. Se cree que ayuda a los viajeros a encontrar la isla. El transporte de estas enormes estatuas desde la cantera hasta sus ahus sigue siendo uno de los temas más debatidos entre los investigadores. Aunque las primeras teorías sugerían que eran arrastrados o rodaban sobre troncos, investigaciones recientes apoyan la idea de que los Rapa Nui podrían haber utilizado un método ingenioso para pasear a los Moai. Esto implicaba balancearlos de lado a lado con cuerdas, un ingenioso uso de la física y el esfuerzo comunitario que habría requerido menos personas de lo que se pensaba. Este método, probados en diversos experimentos, sugiere una combinación de ingenio práctico y profunda dedicación cultural. Pukau, o copete de escuria roja, se añadieron a algunos Moai, que representan los peinados de los caciques, y enfatizando aún más el estatus de la estatua y el maná, energía espiritual, que se cree que sostienen los Moai. Estos Pukau no eran solo decorativos, sino que significaba el estatus de alto rango del individuo al que representaba la estatua. La construcción de Moai probablemente alcanzó su punto álgido en torno a los años 1255-0, durante el cual la población de la isla estaba en su cenit. Sin embargo, la era de la construcción de los Moai terminó abruptamente, con muchas estatuas incompletas en Rano Raraku, o abandonados de camino a su destino. Este cese coincide con cambios ecológicos en la isla, principalmente la deforestación y la sobreexplotación de los recursos, lo que provocó una agitación social y un cambio en las prácticas religiosas. 3. Nan Madol. Nan Madol, situada en la costa oriental de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia, sigue siendo uno de los yacimientos arqueológicos más desconcertantes del Pacífico, a menudo denominada la Venecia del Pacífico. Esta ciudad es una maravilla de ingeniería antigua y misterio. Consta de unos 92 islotes artificiales unidos por una red de canales,
Se extienden por más de 180 acres. Construido en una laguna, los islotes no marmóreos están formados por grandes paredes construidas con basalto columnar y relleno de coral, un recurso que requería ingeniosas técnicas de construcción, dada la ausencia de recursos naturales como el metal para las herramientas. Cada islote tenía una función específica, de residencias para la nobleza y templos, a espacios para rituales funerarios, lo que indica una estructura social muy organizada. El origen de Nan Madol está envuelto en la leyenda. Según la tradición local, la ciudad fue construida por los hechiceros gemelos Olisigpa y Olosogpa, que procedían del Catao occidental. Se dice que utilizaron poderes mágicos para hacer levitar las enormes piedras. Científicamente, sin embargo, la ciudad data del siglo I o II de Cristo. Esta cronología la convierte en contemporánea, en la cultura de las islas del Pacífico, separado de las influencias de otras civilizaciones conocidas de la época. El nombre Nan Madol se traduce como dentro de los intervalos, un guiño a los canales que atraviesan las ruinas. El nombre original, Sao Nan Leng, significa arrecife del cielo. Este lugar fue la sede de la dinastía Sot de Lur, una autoridad centralizada que unió a la población de Pompeya, estimada en 25.000 personas, bajo un mismo gobierno hasta aproximadamente 1628. La construcción de Nan Madol fue una hazaña asombrosa, teniendo en cuenta que cada una de las enormes piedras tuvo que ser transportada desde diversas partes de la isla y ensamblada en las apretadas configuraciones que se conservan hasta hoy. La ciudad sirvió como centro político y religioso, controlar la distribución de los recursos y mantener el orden mediante una jerarquía social compleja. Se cree que el declive de Nan Madol comenzó hacia 1628, tras la invasión de Izocalacal, héroe de la tradición local que derrocó a la dinastía Saudalar. Tras la caída de esta dinastía, la ciudad fue abandonada poco a poco, sus templos y lugares de reunión abandonados a la invasión de la jungla y a los estragos del tiempo. Uno de los aspectos más atractivos de Nan Madol es su aislamiento de los recursos necesarios. No hay fuentes de agua dulce ni tierras fértiles en los islotes, lo que significaba que todo lo esencial tenía que ser traído en canoa. Este requisito sugiere un alto nivel de organización y control social, como comida normal, agua, y el transporte de material tendrían que planificarse y ejecutarse meticulosamente. Hoy, Nan Madol ofrece una fascinante mirada al pasado, con sus imponentes murallas y sus idílicas vías fluviales que hablan de una sofisticada civilización que logró prosperar en un entorno difícil. Está declarada Monumento Histórico Nacional y sigue atrayendo a arqueólogos que estudian su extensa red de canales y sus impresionantes proezas arquitectónicas. Número 2. Sacsayhuaman. Enclavado en la periferia norte de Cuzco, Perú, este enorme complejo se eleva a una altitud de 3.701 metros. Construido en el siglo XV bajo el liderazgo del Sapa Inca Pachacuti y sus sucesores, los logros arquitectónicos de Sacsayhuaman siguen planteando interrogantes sobre las capacidades de las civilizaciones prehistóricas. La estructura es famosa por sus colosales muros de piedra seca, compuesta de enormes rocas, cortados con tal precisión que encajan perfectamente sin necesidad de mortero. La precisión es tal que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre muchas de las piedras. Esta técnica no solo pone de relieve los avanzados conocimientos de los incas sobre la mampostería de piedra, sino también su capacidad de manipular grandes piedras para resistir la actividad sísmica que con frecuencia sacude la región. Se calcula que la mayor de estas piedras pesa casi 200 toneladas. Y la pregunta sigue en pie. ¿Cómo se transportaron y tallaron estas piedras con la limitada tecnología disponible en aquella época? La estratégica ubicación de la fortaleza en una empinada colina ofrece una vista dominante del Valle del Cusco, un emplazamiento que sugiere su uso como bastión militar. Sin embargo, la complejidad y la elegancia de la mampostería sugieren que también desempeñó un importante papel ceremonial. La amplia plaza y las grandiosas terrazas con sus muros zigzagueantes que imitan los dientes de un puma, combinado con la alineación del lugar con los acontecimientos celestes, indican su importancia espiritual para los incas. La construcción de Sacsayhuaman es aún más notable si se tienen en cuenta las herramientas de las que se cree que disponían los constructores incas. Utilizaban principalmente herramientas de bronce o piedra. Los incas moldearon las enormes piedras con tal maestría que los muros han resistido con firmeza siglos de desastres naturales. Experimentos modernos de exploradores y arquitectos, como los dirigidos por Vince Lee, han intentado reproducir la precisión alcanzada por los albañiles incas.
Estos estudios incluían métodos como remolcar grandes megalitos por caminos empedrados y bajarlos meticulosamente hasta colocarlos en su lugar en las paredes. A pesar de estos esfuerzos, lograr la exactitud de las juntas de piedra de Sacsayhuaman con nuestra comprensión actual y la reproducción de técnicas antiguas sigue siendo difícil de alcanzar, desconcertando aún más los métodos de los antiguos constructores. A lo largo de los siglos, el yacimiento ha sufrido saqueos y destrucción, especialmente durante la conquista española, cuando muchas piedras fueron reutilizadas para construir la ciudad colonial de Cusco. Hoy, solo quedan las piedras más grandes, aquellos demasiado engorrosos para ser trasladados, dejándonos reflexionar sobre toda la grandeza del estado original de Sacsayhuaman. En la era moderna, Sacsayhuaman ha trascendido sus antiguas raíces para convertirse en un símbolo de orgullo cultural y continuidad. Sirve de telón de fondo para la representación anual de Inti Raymi, la fiesta inca del solsticio de invierno. Atrae a miles de turistas y lugareños que acuden a presenciar el espectacular despliegue de tradición inca y a rendir homenaje a las proezas de ingeniería de sus antepasados. Número 1. Newgrange. Enclavado en la exuberante vegetación del condado de Meath, Irlanda, Mentiras Newgrange, una maravilla neolítica más antigua que Stonehenge y las pirámides egipcias. Construido hacia el 32-0 a.C., esta tumba de paso prehistórica es una piedra angular del complejo de Bruna Boina, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad que también abarca las tumbas de Noth y Dowth. Newgrange presenta un gran montículo circular, rodeado por un anillo de bordillos grabados, algunas de las cuales muestran un sorprendente arte megalítico. La estructura en sí abarca unos 85 metros de ancho y se eleva a 12 metros de altura, con una superficie de 4.500 metros cuadrados. Construido con unas 200.000 toneladas de tierra y piedra, el material de Newgrange procedía de lugares tan distantes como las montañas de Mournes y Wicklow. En el corazón de Newgrange hay un pasadizo de piedra que conduce a una cámara cruciforme, el lugar de descanso final para huesos humanos quemados y sin quemar, insinuando su uso para ritos funerarios. Las complejidades de su construcción son evidentes en la alineación del pasaje, que capta el amanecer del solsticio de invierno a través de un elemento arquitectónico único conocido como roof box. Este diseño inunda de luz solar la cámara interior, que marca el día más corto del año y destaca la importancia astronómica de la tumba. Los arqueólogos creen que Newgrange tenía una función religiosa o ceremonial, y su sofisticación arquitectónica. La fachada, predominantemente de adoquines de cuarzo blanco, y la presencia de un círculo de piedras alrededor, acentúan aún más su importancia ceremonial. La importancia histórica del lugar se ve reforzada por su papel en la mitología irlandesa. Se creía que era una morada de deidades como el Dagda y su hijo Angus. Los relatos mitológicos sugieren que Newgrange no era un mero monumento, sino una figura central en las historias de soberanía y divinidad, sirviendo de escenario donde se funden los reinos celestial y terrenal. Estudios arqueológicos, en particular los dirigidos por Michael J. O'Kelly de 1962 a 1975, han desempeñado un papel fundamental en el descubrimiento de los secretos de Newgrange. Los esfuerzos de reconstrucción de O'Kelly, especialmente la restauración de la parte frontal de la tumba, para facilitar el acceso de los visitantes, aunque controvertida, han contribuido a preservar esta antigua estructura para las generaciones futuras. Además, el arte de Newgrange, con sus intrincadas tallas de espirales, arcos y motivos geométricos, subraya una sofisticada comprensión del diseño y el simbolismo. Estos grabados, principalmente en la piedra de la entrada y en los bordillos, se cree que tienen un significado ritual, con fines más que decorativos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.